El podcast de l'Enric Valor, el Centre de Formació de Persones Adultes a Alzira. Transcurridos los 20 años, Cenicienta, con sus maravillosos 39 años, era una excelente madre y profesional. Cuando Cenicienta recordaba su niñez, se enfurecía mucho al recordar el abuso que vivió de niña con sus hermanastras y su madrastra. Por esa razón, empezó a dedicarse a la profesión de asuntos sociales, en los que ayudaba a los niños explotados. Creó una asociación, ya que los niños eran su vida y su energía para seguir luchando por sus derechos. Su asociación se llamaba ADAS, Asociación contra la Explotación Infantil. También contar que su matrimonio no era tan moderno como solía verse. El príncipe tenía una mentalidad un poco anticuada, aunque él aprendió que su mujer fuese más libre e independiente, ya que sabía la dura infancia que había tenido. Cenicienta se sentía arropada por su familia, ya que la comprendían bastante. Ella era muy feliz con la estupenda familia que había formado junto a su marido y sus maravillosos 2 hijos. Amanecía una mañana soleada, cuando Cenicienta se despertaba a las 8 de la mañana, tranquilamente para desayunar. Mientras desayunaba, recibió una llamada un tanto incómoda. Era Alicia, su compañera de trabajo. Hola, Cenicienta. Buenos días. ¿Puedes hablar en estos instantes? Sí, claro, dime. No te asustes, pero Christopher ha venido llorando, pidiendo ayuda con magulladuras en su rostro. ¿Cómo? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo puede haber pasado eso? Ven cuanto antes. Voy a decirle a Christopher que venga y te explique él. Cenicienta acabó su desayuno y se dirigió a su oficina. Cuando llegó allí, vio al pequeño Christopher de tan solo 16 años, con signos de maltrato en su rostro y cuerpo. Cenicienta, al ver tal atrocidad, se puso a conversar con él. Hola, Christopher. ¿Qué te ha pasado? Cuéntame. La señorita Margaret, cuando se enteró que yo vine a pedir ayuda para mejorar mi situación laboral, se puso muy furiosa conmigo y empezó a decirme que era un desagradecido y que lo había de pagar muy caro por haber intentado ponerla en evidencia. ¿Cómo ponerla en evidencia? ¿A qué te refieres, Christopher? Sí, decía que iba mendigando mejor situación, dada que a entender a que eran malvados conmigo, pero es que realmente son unos indeseables. Bueno, tranquilo, pequeño. Esta tarde se acabará esta tortura, no te preocupes. ¿Tú te has vuelto majara? ¿Cómo que esta tarde se acabará todo? Sabes que hay que seguir unos protocolos, ¿verdad? Vale, claro, Alicia. Pero, según tú, ¿qué es lo que harías? ¿Qué dejo? ¿Que hagan del niño lo que quieran? ¿Que lo sometan a trabajos más forzados? ¿Cómo se nota que tú no has vivido esto en tus carnes, muchacha? Es muy fácil de hablar desde fuera. Ay, jolín, solo sugería seguir el reglamento, nada más, disculpa. Cenicienta empezó a recoger en la oficina y se dirigió a casa de los Watson. Cuando llegó allí, llamó a la puerta con un poco de furia. ¿Sí? ¿Quién es? Soy Servicios Sociales. Abra la puerta de inmediato. ¡Oh, Cenicienta! ¡Qué grata sorpresa! De tonterías. ¿Sabe por qué vengo? ¡Dichoso niño del diablo! ¿Cómo lió las cosas? ¿Cómo? ¿Que lía las cosas? ¿Las magulladuras en su rostro también son ficticias? Es usted una maltratadora. Voy a dar parte a las autoridades.
partir de hoy se viene Christopher conmigo. Ni pensarlo, es de mi propiedad. Oiga, cavernícola descelebrada, actualícese. Esto no es de la época de la esclavitud, ¿vale? Margaret avisó al señor Watson de que sería mejor que dejaran marchar al chico, si no querían tener serios problemas con las autoridades, tal como había dicho Cenicienta. Christopher recogió sus cosas y se marchó con Cenicienta. Cenicienta le buscó una buena familia de acogida para que el muchacho pudiera tener unos estudios y así prosperar en su vida, dejando atrás el trabajo forzoso y empezar a vivir de nuevo, realmente como un niño de verdad.